Fabio Romero Oropesa, director general de Pemex, que les va a explicar sobre algunos asuntos relacionados con la empresa. Con su permiso, señor presidente. Bueno, se trata de responder algunas inquietudes de ustedes y a las cuales el señor presidente nos instruyó responder. Si me permite, presidente, pasar a este lado. Son algunos asuntos, son 11 concretamente. Pasamos a la primera, por favor. Lo que tiene que ver con la jubilación del señor Romero Deschamps. Bueno, el día 4 de marzo el presidente de la República nos instruyó cancelar las vacaciones que oficialmente tenía el señor Romero Deschamps para proceder a su jubilación. El día 16 de marzo, 12 días después de esa instrucción, el señor Romero Deschamps cobró su primera catorcena como jubilado. A la fecha lleva 4 recibos. Podríamos mostrarlos si me hacen favor. Este es el primero, segundo, tercero, 4 recibos. Instrucción cumplida, señor presidente. La que sigue. El otro tema tiene que ver con una empresa que es filial de Odebrecht, Braskem Idesa. Bueno, en el 2010, bajo la administración del expresidente Calderón, se firmó un contrato con esta empresa para el suministro de gas etano. Este contrato era lesivo para Petróleos Mexicanos. Actualmente ya hubo una modificación, se las explico. El contrato original nos obligaba a entregar 66,000 barriles diarios de etano que Pemex no tenía, porque además Pemex tiene unas plantas de etileno donde el etano que tiene lo procesa. Bueno, pues en este caso no teníamos para atender nuestras plantas y ese compromiso. Esto quedó resuelto con el nuevo contrato, con el acuerdo que se hizo con esta empresa. Ahora ya no van a ser 66,000 barriles, van a ser 30,000 y solo por 3 años, a contrapelo del original que nos obligaba a 20 años. Es una primera modificación. Pero además había otro problema, que en caso de que nosotros incumpliéramos en la entrega de los 66,000 barriles, Pemex debió pagar el 200% de penalización sobre el precio comercial del etano. Esto también se modificó y actualmente hay penas equitativas y bilaterales en condiciones justas de mercado. Quiero decirles que si Pemex no cumplía entregando el etano, pagaba 200%, pero si ellos no nos recibían etano, solamente nosotros podíamos cobrar un 30%. Actualmente la pena es equitativa y bilateral. Eso es en cuanto al volumen. La siguiente, por favor. En cuanto al precio, todavía estaba peor la cosa, porque teníamos que venderles el etano un 30% por debajo de la referencia del precio internacional. O sea, les estábamos subsidiando a una empresa privada el etano. Actualmente se les vende al 100% del precio de referencia internacional. Y todo lo que tenía que ver con el flete, con la logística, la pagaba Pemex. Ahora ellos tienen que pagar el flete, corre por cuenta y cargo de dicha empresa. De manera que este contrato, que era muy lesivo para el gobierno mexicano y para la empresa Pemex, ya quedó resuelto con este acuerdo preliminar que se firmó con dicha empresa. La que sigue, por favor. Bueno, el tema de las plantas de fertilizantes, como ustedes saben, 2 plantas de fertilizantes fueron adquiridas, la de agronitrogenados en 2014 y la del Grupo Fertinal en 2016. Bueno, en el caso de agronitrogenados, la compra fue del orden de $475 millones. Llevaba en ese momento, en el 2014,
14 años sin operar. Y el financiamiento fue un crédito con Nacional Financiera por 390 millones de dólares. En el caso de Grupo Fertinal, la compra fue en el 2016, está en Lázaro Cárdenas, Michoacán, incluía una mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, Baja California, y el financiamiento fue también con crédito de Nafin, Bancomex y Banco Azteca por el orden de 635 millones de dólares. Es muy importante saber que en ambos casos se pagaron sobreprecios en agronitrogenados, 216 millones de dólares, y en el caso de Fertinal, 194 millones de dólares. La que sigue, por favor. Bueno, adicionalmente al crédito hubo que invertirle a la planta, pero en otras administraciones, en la anterior, pero no lograron arrancarla. Estas plantas, entre lo que llevaban parada 14 años y los 7 años después de compradas, llegaron a un punto de 21 años sin operar. Bueno, en esta administración hemos continuado con ese proceso de rehabilitación y ya en octubre del 2020 se inició la producción de urea, en el caso de agronitrogenados. Y también se llegó, y esto es muy importante, a un acuerdo reparatorio con el vendedor para que devuelva el sobreprecio de la planta de agronitrogenados. El sobreprecio era del orden de 216 millones de dólares y estos se van a reinvertir, de acuerdo con instrucciones del presidente, en las plantas de fertilizantes para rehabilitarlas y mejorarlas. En cuanto a Fertinal, estamos haciendo los diagnósticos técnicos para rehabilitar esa infraestructura. Hay presentada desde luego una denuncia penal ante la Fiscalía por ese sobreprecio que también se pagó y bueno, ambas hoy día están produciendo fertilizantes para el programa de entrega de fertilizantes del gobierno federal. Y bueno, decir que el presidente de la República ya nos instruyó que consolidemos las distintas áreas de fertilizantes de Pemex en una entidad que vuelva a fungir como el suministrador nacional de fertilizantes para garantizar la producción de fertilizantes que el país necesita. La que sigue, por favor. Bueno, hicieron una pregunta también en cuanto a Deer Park. Deer Park es una refinería que en un 50% es propiedad de Pemex y el otro 50% propiedad de la empresa Shell y que está en Houston, Texas. Decían cuando hicieron el cuestionamiento que esta empresa estaba manejada por una filial de Pemex que se llama PM Holdings y que estaba en los Países Bajos, tenía su domicilio fiscal y que tenía la tesorería centralizada allá. Bueno, así funcionaba antes. Lo que aquí se dijo es cierto, pero para el pasado. ¿Cómo funciona hoy este esquema? Bueno, es una filial de Pemex, se llama Holdings Holanda, depende de PMI Norteamérica y es la que tiene las acciones de Deer Park, del 50% de las acciones, pero el 100% pertenece a Pemex, el domicilio fiscal está en Pemex, la tesorería está centralizada en Pemex, los ingresos de crudo se transfieren al día siguiente que se reciben a Pemex, se entregan los dividendos a Pemex y las operaciones son revisadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De manera que efectivamente operaba de esta manera poco transparente, hoy opera de manera totalmente transparente en México. La que sigue, por favor. También preguntaron que si cuántas empresas filiales tenía la comercializadora de Pemex. Pemex tiene una comercializadora que se llama PMI Internacional. Bueno, inicialmente tenía 25 filiales, 25 empresas. Hemos transferido o consolidado 5, fusionado, hemos reducido 8, quedan al día de hoy 12 y la meta es llegar a 10. Algunos de ustedes podrían preguntar, ¿y por qué no se desaparecen todas? Bueno, porque estas 10 empresas
que aquí aparecen, cada una de ellas tiene una función específica que no es fácil de eliminar. Algunas son dueñas de acciones, otras están operando, otras tienen almacenamientos, otras son propietarias de ductos. En fin, creemos que esto sería lo ideal para trabajar de manera eficiente. La que sigue, por favor. Bueno, el presidente habló en días pasados de una planta coquizadora que se va a construir en Tula. Aquí hacer un poquito la historia, muy breve, de decir que en México, de las 6 refinerías que existen, 3 no están reconfiguradas. Esto quiere decir que dentro de lo que producen, un porcentaje muy importante es combustóleo. El combustóleo es un producto de la refinación que alcanza un precio inferior al crudo que le da origen. Es decir, metemos crudo de $58 y sacamos un combustóleo, un porcentaje en combustóleo que tiene un precio menor al valor del crudo. Por eso, construir una coquizadora en Tula nos va a permitir procesar el 90% del combustible que hoy produce la refinería de Salamanca y que produce la propia refinería de Tula. ¿Qué beneficio va a traer esta coquizadora? Procesar ese combustóleo de Tula y Salamanca, que son alrededor de 140,000 barriles diarios, y los vamos a convertir, en lugar de combustóleo, en 42,000 barriles de gasolina, en 78,000 barriles de diésel y 20,000 barriles de turbocina. Ahora bien, esta coquizadora en Tula la iniciaron en administraciones pasadas, en el 2014, le habían invertido ya 1,004 millones de dólares, pero la suspendieron en el 2016, está parada. Y ahora ya el presidente instruyó que se reactive ese proyecto para evitar que esos recursos se pierdan y se chatarricen. Y bueno, estamos en ese proceso. Se requiere una inversión adicional de 2,640 millones de dólares para los próximos 3 años. Pero es fundamental para alcanzar la autosuficiencia energética. Esto nos va a dar un adicional de 42,000 barriles más de gasolina, 78,000 de diésel, 20,000 de turbocina, y nos va a permitir alcanzar la autosuficiencia en combustibles. Por eso es muy importante este proyecto. La que sigue, por favor. Bueno, también se habló de que se vendieron algunas plantas a privados dentro de las refinerías. Aquí me permití hacer un esquema muy simplificado de una refinería. Este es el crudo, entra a la refinería tiene muchas plantas, digamos que estas son las más importantes, la de destilación, las hidrodesulfuradoras, las reformadoras, en fin. Y dentro de estas plantas importantes de una refinería está la planta de hidrógeno. La planta de hidrógeno o el hidrógeno es fundamental, es estratégico en una refinería porque elimina el azufre y el nitrógeno del hidrocarburo. Esto es indispensable para producir combustibles limpios. Por eso la planta de hidrógeno es estratégica y muy importante. La que sigue, por favor. En el gobierno anterior se tenía la intención de vender todas las plantas de hidrógeno de las 6 refinerías. Solo alcanzaron a vender Tula y Salamanca y Madero. De hecho, vendieron también Cadereyta. Pero en esta administración cancelamos esa venta desde el principio. En realidad tenían vendida 3. Ahora, ¿cómo opera estas 2 plantas que ya se vendieron? Pemex recibió por la planta de hidrógeno de Tula 53 millones de dólares, casi 53 millones. A la vuelta de 3.5 años, dado que requerimos esa planta,
estamos pagando renta al nuevo dueño. En 3.5 años ya le pagamos el 94% de lo que ellos nos pagaron a nosotros. Ya le pagamos más de 49 millones de dólares, pero todavía faltan 15 años más en el contrato, lo que nos va a llevar a pagar 261 millones de dólares por una planta por la cual recibimos 52. Lo mismo ocurre en el caso de Madero. Recibimos 32 millones de dólares al venderla. Después de 3 años hemos pagado más de 27 millones, el 85% de lo que pagamos, y nos quedan más de 15 años y vamos a alcanzar a pagar en ese tiempo 146 millones de dólares por una planta de la que solo recibimos 32. Ahora, cuando transcurran los 20 años de este contrato con estas empresas, esas plantas van a seguir siendo propiedad de ellos y Pemex vamos a estar obligados a extender el contrato por más tiempo o a construir plantas nuevas. ¿Qué nos instruyó el presidente de la República? Renegociar para la recompra de las plantas. Estamos en eso y esperamos en algún tiempo informarle, presidente, acerca de esta solución que creemos que es la adecuada: recomprar esas plantas y evitar este despilfarro a la hacienda pública. La que sigue, por favor. También se habló aquí de los precios del gas LP, de que están siendo muy caros. Se habló concretamente de Hermosillo, Sonora. Aquí nada más aclarar que Pemex, producto de la reforma energética, no tiene presencia en esa zona. Decir que los precios al público de gas LP son más bajos en las zonas donde Pemex sí tiene presencia. Donde Pemex está y distribuye gas LP, el precio del gas es más barato por la presencia de Pemex. Y aquí se puede observar en la gráfica. Esta línea verde son los precios que Pemex vende a los distribuidores minoristas de gas LP, a las comercializadoras de gas. Y la línea roja son los precios al público. Ustedes se podrán dar cuenta del margen que entre los 12.50 que Pemex les vende a ellos y lo que ellos le venden al público, son más de 7 pesos por litro. Entonces, estamos en un punto en el cual todo esto es una derivación de la reforma energética. Se liberaron los precios al público de gas LP. Esto origina abusos de muchos distribuidores que han incrementado sus márgenes de utilidad de manera bárbara. Vean aquí, el margen era menor que el que tenemos actualmente. Con el paso del tiempo, esta liberación del precio no ha ayudado en nada, al contrario, ha agrandado la brecha. Bueno, pero esta era la explicación. Los incrementos en el precio del gas no obedecen a Pemex, sino a las conductas de algunos privados. La que sigue, por favor. El presidente se refirió al tesoro del mar, de las aguas profundas, y nos permitimos hacer esta gráfica que creo que es muy interesante. ¿Qué dice la gráfica? Bueno, pues que hubo una inversión durante 15 años en aguas profundas. En aquel entonces se publicitaba el tesoro de las aguas profundas, petróleo que había allá. Durante 15 años se invirtió y la inversión fue del orden de 241,000 millones de pesos. Y a la vuelta de 15 años, esta es la producción de aceite y esta es la producción de gas. Cero. No se ha obtenido una gota de aceite ni un pie cúbico de gas. A contrapelo, en esta administración del presidente López Obrador, hemos en 2 años invertido cerca de 80,000 millones de pesos en campos nuevos,
Hoy día tenemos 186,000 barriles diarios de aceite de estos campos nuevos y 415 millones de pies cúbicos de gas diarios de producción. Es decir, con una inversión 4 veces menor, 8 por 4, 8 por 3, 24, 3 veces menor, en 2 años, 186,000 barriles diarios de aceite, 415 millones de pies cúbicos de gas. Entonces, pues no requiere ya mayor explicación la gráfica. Este es el famoso tesoro de las aguas profundas, que todavía no lo hemos encontrado. La que sigue, por favor. Esta gráfica también es muy importante y nos la solicitó el presidente. Hay una gráfica arriba y hay una gráfica abajo. Concentrémonos en la de arriba, por favor. Se refiere a la producción de los privados producto de la reforma energética. Hay que recordar que se han entregado 107 contratos, 100 bloques a privados para producir aceite. Se habló de que íbamos a llegar en estos años a 3 millones de barriles de producción. Bueno, aquí está una línea del tiempo, enero del 2015 hasta mayo del 2021. Ellos iniciaron con una producción de 1.500 barriles diarios. ¿Cómo le hicieron para producir 1.500 barriles diarios? Pues no le hicieron, y esto los producía Pemex. Se les entregaron campos que tenían producción de Pemex. Y durante 15 años, este ha sido el comportamiento de la producción. Es hasta el 2019 que comenzaron con un incremento muy pequeño de producción y hoy día producen 23,000 barriles diarios, después de todos estos años, desde el 2015 al 2021. 23.3, que si le quitamos los 1.500, pues no llega a 23. La gráfica de abajo es la administración del presidente López Obrador. Nosotros iniciamos en el 2019, miren ustedes cuál ha sido el comportamiento. Hoy día, a la vuelta de este tiempo, de este periodo del gobierno, ya tenemos una producción de aceite nada más de 186,000 barriles. Esta es la diferencia entre lo que prometió la reforma energética y la instrucción del presidente López Obrador de trabajar, invertir en aguas someras y en tierra, en donde realmente sí hay petróleo para sacar. Esto se refiere a los líquidos. En el caso de la siguiente, este es el gas y es lo mismo. Comenzó con la reforma energética, los privados recibieron una producción que ya tenía Pemex del orden de 75 millones de pies cúbicos. A lo largo del año no solo no han crecido, sino que hoy producen 63. Ha habido un decremento inclusive. Y esto es el gobierno actual. Hoy estamos produciendo 415 millones de pies cúbicos a la vuelta de 2 años. La que sigue, por favor. Esta es la producción de Pemex a partir de esta administración. El primer año el promedio diario de producción fue de 1.684.000. 2020, a pesar del COVID, hubo un incremento muy moderado, pero incremento, 1.686. Y estas son las producciones de enero, febrero, marzo y abril de 2021. Andamos alrededor de 1.730.000 barriles en estos primeros días de mayo. Hemos tenido algunos problemas en términos de fallas de equipos, pero sobre todo también de eventos de vandalismo. Nos han bachicoleado de alguna manera o roto algunos ductos que nos obligan a parar producción y bueno, eso nos está metiendo en un pequeño problema. Aún así vamos a continuar con el incremento de la producción porque tenemos en puerta
todavía la entrada de muchos pozos que ya prácticamente están listos y que nomás esperan que se compongan estas reparaciones, se tengan listas las reparaciones en la infraestructura. La que sigue, por favor. Y finalmente, con esto concluyo, este es el comportamiento de la producción de los campos nuevos de esta administración. Desde enero del 2019 empezó un incremento que ha sido paulatino y que el día de hoy ya refleja 186,000 barriles al día 11 de mayo. Entonces, pues de manera muy rápida, presidente, los temas que usted nos pidió que abordáramos. Ah, perdón, creo que falta uno, de Astilleros de Vigo. Ese es un tema que también es interesante porque en la administración anterior, Pemex, por alguna razón, un funcionario hizo una gira en España, le platicaron que en España había un astillero que estaba en problemas, de hecho estaba cerrado, estaba quebrado. Se tomó la decisión de que Pemex le invirtiera a ese astillero, compró el 51% de las acciones del astillero y para echarlo a andar, y como eso no era suficiente, Pemex le encargó la construcción de un barco muy grande, un flotel para más de 600 personas, y le dio trabajo. Esto permitió que los astilleros de Vigo pues agarraran vida y empezaran a trabajar. Lo cierto es que a la vuelta del tiempo, Pemex nunca recibió un solo centavo y estos señores que administraban los astilleros de Vigo, porque a pesar de que Pemex tenía la mayoría de las acciones, se les cedió a ellos la administración, pues emproblemaron la empresa y prácticamente la quebraron y pretendían pagarnos las acciones que habíamos comprado nosotros en $1 y que perdiéramos nosotros la cantidad que habíamos puesto como respaldo a los trabajos que hacían los astilleros de Vigo y que era una cantidad superior a lo que nos habían costado las acciones. A partir de esa posición de estos señores españoles, les dijimos que no, iniciamos un litigio con ellos que concluyó hace algunos meses. El resultado de esos litigios es el siguiente: recuperamos el valor de las acciones que habíamos comprado, recuperamos el dinero que teníamos como respaldo de los trabajos. Pemex no perdió ningún centavo y hoy día está finiquitado ese asunto, señor presidente, en el caso de los astilleros de Vigo.